Entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes, compañeros que aceptaron esta invitación a este encuentro que tenemos el día de hoy organizado por la red de docentes del curso de Acción Psicosocial y Salud y el curso de Acción Psicosocial y Familia. Es un placer compartir con ustedes este espacio y esperamos de todo corazón que lo aprovechen mucho, que nos permita conocer nuestros procesos y estos conocimientos que nos van a compartir el día de hoy, tanto el profe José Fernando, de todo lo que tiene que ver con procesos de atención relacionados en Colombia frente a lo que tiene que ver con los procesos online, y después escucharemos a nuestro ponente principal. A todos muchísimas gracias, espero que disfruten de este encuentro. Ya la profe Marta, quien va a ser la moderadora de este encuentro, dará las indicaciones correspondientes. Por favor, estar atentos a su chat, en el cual estaremos compartiendo el link de asistencia para el reporte correspondiente. Entonces, nuevamente, muy bienvenidos y espero que disfruten de este encuentro. Profe Marta, el espacio es tuyo. Muchas gracias, profe Erika. Sean bienvenidos, apreciados estudiantes. Reciban un cordial saludo en nombre pues de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y también pues de los cursos de Acción Psicosocial y Familia y Acción Psicosocial y Salud. Les queremos ofrecer esta webconferencia en la cual vamos a fortalecer su formación profesional mediante ese diálogo académico con el experto internacional que nos acompaña desde Brasil, abordando pues esos temas actuales y relevantes en el campo de lo que es la psicología, en este caso psicoterapia e intervenciones online desde la psicología, y así también nos vamos a contextualizar un poco sobre este mismo campo acá en Colombia, por lo cual vamos a dar el inicio con la ponencia de nuestro profesor José Fernando para contextualizarnos desde la telepsicología en Colombia. Así que, profe, te doy la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, te escucho. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Marta, profe Erika, por digamos, este espacio que se ha generado, pues para hablar sobre estos temas que son tan importantes y que pues también tienen que ver con nuestra actualidad en el día a día. Bueno, yo más que una ponencia es como una introducción, ¿sí? Como el tema de la telepsicología, ¿sí? Que obviamente eh, esperamos ya que nuestro ponente internacional pues, nos va a ampliar bastante este tema con su experiencia profesional. Pero antes de eso, queríamos ver digamos, este término, ¿no? Telepsicología, que para muchos de nosotros puede ser desconocido, para otros no tanto, pero que es importante, digamos, que vamos trabajándolo, y esa es la idea del día de hoy, que podamos ir adentrándonos en aspectos del término que es muy relevante para pues, nuestra profesión como psicólogos. Mm, bueno, uno de los elementos de que es la telepsicología era fundamental, primero, pues trabajar esta parte del término, ¿no es cierto? El término es fundamental, ¿por qué? Porque ustedes, digamos, en lo que es Ascofasig y Colsig, ustedes pueden encontrar la definición que se plantea sobre este término, ¿sí? La telepsicología como la prestación de servicios psicológicos mediante tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo la atención en tiempo real o diferido, sin necesidad de presencia física. Entonces, esta parte, digamos, nos convida, digamos, a estos cuatro elementos, ¿sí? Primero, que es una atención que se realiza a distancia. Lo otro es el uso de tecnologías, ¿sí? El empleo de herramientas digitales como plataformas virtuales, ¿sí? Aplicaciones, sistemas de comunicación. Aquí hay un elemento fundamental que dice que se asegura. Entonces, esa parte es fundamental porque la seguridad, pues, de los elementos, de las herramientas tecnológicas que utilicemos, pues, va a ser fundamental para garantizar, digamos, el manejo ético de la información. Otro, la flexibilidad de la atención y el marco ético y legal, ¿sí? Que debe cumplir, pues como igual que cualquier atención psicológica, pues debe cumplir con los principios, ¿sí? Que se
enmarcan dentro del Código Deontológico de Psicología. Entonces, es importante mirar que la telepsicología, ¿sí? Nos invita primero a mirar este elemento de que podemos interactuar, ¿sí? Desde este punto de vista clínico con otras personas sin necesidad de, digamos, de estar con una presencia física, ¿sí? Podemos hacerlo a distancia. Y a eso nos convida el término. Esta parte, digamos, de la normatividad de la telepsicología, pues se ha venido estructurando, ¿sí? Aquí en Colombia, y ustedes pueden ver que tenemos desde la ley 100, ¿sí? Hasta la, digamos, la resolución 2654, que pues, digamos, tiene que ver con el parámetro de telesalud. Digamos, no existe en Colombia una ley específica que diga telepsicología, ¿sí? Ya que nosotros nos regimos por el tema de telesalud y telemedicina. Entonces, eso es importante, pues, tenerlo en cuenta, ¿sí? Y la ley 1419, ¿sí? Del 2010 estableció como los primeros lineamientos para el desarrollo del tema de telesalud en el país. Lo que ustedes pueden ver más abajito, que es la resolución que les dije previamente, la 2654 del 2019, es como la norma más actual, ¿sí? Y que define los parámetros para la práctica de la telemedicina. Y según esta, digamos, según esta norma, el psicólogo debe usar las aplicaciones que protejan los datos personales, ¿sí? Estar registrado en RETUS y tener la tarjeta profesional vigente. Y además de eso, pues obviamente, realizar un consentimiento informado, específico y seguir los estándares de la historia clínica. Y a eso es muy importante tener en cuenta esta última ley que les coloco ahí, la ley 1581 del 2012. ¿Por qué? Porque es la ley de protección de datos personales, ¿sí? Que prohíbe compartir información del consultante, digamos, sin su consentimiento informado. Entonces, es fundamental tenerla en cuenta porque esto es lo que rige, digamos, el tema del manejo de datos. Ahora, una pregunta era, ¿por qué, digamos, la telepsicología? ¿Sí? ¿Por qué hay que hablar de eso en psicología? Entonces, para comprender, digamos, que la telepsicología no es ni un lujo, no es una moda, ¿sí? Sino es una, digamos, es una necesidad estratégica de salud pública en Colombia, ¿sí? Hay que partir de un hecho y es fundamental verlo así, y es que, digamos, según lo que nos ha mencionado Ascofax y Colsig y esos datos que arrojó el DANE en el 2019, el 29% de cerca de los 50 millones de colombianos vive en zonas rurales. ¿Esto equivale a qué? Más o menos a unos 14 millones de personas que por su lugar, digamos, por estar alejados de las ciudades, pues enfrentan, digamos, barreras significativas, ¿sí? Para acceder como a los servicios de psicología. Entonces, a esto digamos, nos convoca a pensar cómo la brecha, digamos, geográfica y la desigualdad en el acceso, ¿sí? Es un problema fundamental que la telepsicología, pues, viene a, digamos, nos ayuda, ¿sí? Como una herramienta a combatir, digamos, y hay que pensarnos, digamos, que la oferta de servicios psicológicos, digamos, que están concentradas generalmente en las grandes ciudades, ¿sí? Digamos, Bogotá, Cali, ¿sí? Barranquilla. Entonces, la mayoría de servicios se prestan en las grandes ciudades. Entonces, ya fuera de esos cascos urbanos, especialmente en zonas que son muy dispersas, selváticas, ¿sí? En la montaña. Ustedes saben que en Colombia tiene una gran variedad de, digamos, en esa parte de zonas, ¿sí? Y, digamos, la presencia de profesionales ahí es, pues, es casi, es muy escasa, ¿sí? Por no decir, diría yo que en muchos lados nula, ¿sí? Entonces, hagamos como el ejercicio, pensémonos, digamos, en un campesino que está en el Caquetá, ¿sí? Un pescador que está en el Chocó, un líder comunitario por allá en La Guajira, o digamos, o un docente que esté en un resguardo indígena, ¿sí? Por allá, Baupés, ¿sí? Casanare. Entonces, para asistir a una consulta presencial, esas personas que tendrían
desplazarse, ¿sí? Digamos, varias horas al día hasta la cabecera municipal más cercana, ¿sí? Parte de eso, pues deben gastar dinero, transporte, alimentación, en muchos casos hospedaje. Eh, Perder, digamos, a veces algunas personas pierden trabajo remunerado porque trabajan del día a día. Y aparte de eso, enfrentar todo lo que requiere el tema, digamos, de transporte, ¿sí? En la parte veredal en Colombia, que implica condiciones, digamos, geográficas donde el acceso es muy difícil, ¿sí? Vías en mal estado o por transporte fluvial, es muy difícil. Entonces, en últimas, digamos, estas restricciones geográficas limita mucho la prestación de servicios en esas zonas. Entonces, aquí pues yo quería mirar es que el tema de la telepsicología termina siendo un tema de equidad, ¿sí? Porque digamos, frente a toda esta brecha, la telepsicología, pues, digamos, es como una herramienta que nos permite salvar las distancias, ¿sí? Digamos, un psicólogo en Bogotá, en Popayán, en Medellín, bueno, en cualquier ciudad, ¿sí? Con conexión a Internet, en el lugar adecuado entonces puede atender, digamos, a un paciente en un rincón del país, siempre y cuando pues se cumplan las condiciones y haya una conectividad mínima, ¿no? Que eso pues también sería un punto a tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Digamos, no es que la telepsicología, digamos, reemplace, digamos, el tema de la atención presencial, sino que la complementa, ¿sí? Y la extiende. Entonces, esta parte sí es interesante verla, porque, digamos, en la ley 100 se establece que se debe garantizar, digamos, el tema de la protección para todas las personas y de una discriminación, entonces se debe hacer ese proceso de atención y entonces en esta parte el tema de la telepsicología pues nos ayuda bastante. Otro elemento a tener en cuenta es a veces la lista de espera, ¿no? Y la rigidez horaria, digamos, uno de los puntos de que la telepsicología ayuda mucho es que tiene que ver con la oportunidad en la atención. Entonces, ustedes conocen el sistema de salud de Colombia, ¿sí? Acceder a una cita, pues aquí no es fácil a veces, puede tomar semanas, ¿sí? O incluso meses, a pesar de que las leyes sustentan como las últimas leyes ayudan pues a que este proceso sea más ágil, pero aún así, en la realidad, pues generalmente las listas de espera son amplias, sí, son largas. Y la atención privada, pues que es como lo más ágil, pero no es para todos, ¿sí? No todos tienen los accesos a los recursos para hacerlo. Y entonces esos tiempos de espera, y aparte de eso, el tema que tiene que ver con el tema horario, pues dificulta a veces el tema de la atención, ¿sí? Ejemplo, digamos, si usted trabaja todo el día, ¿sí? A veces no puede pedir permiso, eh, digamos, los padres o las madres que tienen un cuidado bastante intensivo, pues que tienen que estar todo el día con los hijos, ustedes como estudiantes que tienen el tema de la jornada a veces completa más el trabajo, ¿sí? O personas con turnos. Entonces, ahí, digamos, el tema de la telepsicología viene a ser un apoyo bastante importante. Y además, no olvidemos que Internet siempre está activa, ¿sí? Entonces, es una ventaja en esos términos que gracias, como digamos, a este proceso, a su naturaleza, pues la atención puede ser más rápida, más ágil y las respuestas, en este caso, pues van a ser, digamos, más rápido. Digamos, se puede mandar una respuesta por un mensaje, ¿sí? Y puede recibir una retroalimentación eh, mucho más rápido que si, pues, mientras saca la cita y eso. Aquí ustedes dan cuenta en la diapositiva de un tema que dice el estigma. ¿Qué quiere decir con ese tema del estigma? Porque generalmente es una de las razones eh, que, digamos, ofrece una barrera frente, digamos, al tema del servicio de atención de psicología. Entonces, esta parte también de la telepsicología, pues ayuda, digamos, a que estas personas, digamos, puedan, digamos, ir al psicólogo de una manera más fácil. No es, no es raro que en ciertas zonas aún todavía ir al psicólogo tiene una connotación muy negativa, ¿sí? Digamos, el tema de que si tú dices, pues, estoy en el psicólogo, pues entonces a veces dicen que uno está loco, ¿sí? O que algo sí, entonces comienzan a ver lo raro y esa parte, pues, genera
que sobre todo, pues, digamos, hombres adultos, adolescentes, pues tengan más dificultad como de pedir, digamos, solicitar ese acompañamiento. Entonces, digamos, ese como anonimato que se da dentro de este proceso, pues ayuda a eliminar esta barrera, ¿sí? Ya que, digamos, esta conexión, pues obviamente requiere, pues, haces de la privacidad, ¿sí? No tiene que, digamos, estar en una sala de espera, ¿sí? Entonces, esa sensación de anonimato, pues termina siendo una puerta de entrada para que las personas puedan, digamos, acceder como a los servicios. Mm, Y pues por el punto también positivo, digamos, para el psicólogo como tal, ¿sí? También como el anexo para el psicólogo es que amplía, digamos, su radio de acción, ¿sí? Ya no estás solo en el punto de la atención presencial, sino que también se amplía, ¿sí? Pues tú puedes ofrecer, digamos, servicios más flexibles y pues también reducir ciertamente el costo. Em, entonces, en esta como pequeña introducción que quería hacer es que, digamos, el tema de la telepsicología, digamos, en Colombia, no es, digamos, una ocurrencia, ¿sí? O que fue algo que, digamos, fue una respuesta, pues, por el tema de la pandemia que pasamos, sino que es como una respuesta estructural, digamos, a muchos elementos que han incidido en que la atención en nuestro país se vea, digamos, obstaculizada, ¿sí? Lo dijimos, la desigualdad geográfica, la falta de oportunidad en la atención, ¿sí? El tema del estigma. Entonces, la idea desde esa parte es poder ampliar esa cobertura a esos millones de colombianos que en esas zonas alejadas, rurales o a veces también dentro de la misma ciudad, porque también ayuden como a romper esas barreras de horarios, de estigma. Entonces, eso es fundamental. Entonces, en última, la pregunta no es si debemos implementar la telepsicología en Colombia, sino porque ya se ha venido haciendo, sino cómo hacerlo de una manera responsable, ética y competente, ¿sí? Y para eso, pues, nuestro invitado, digamos, del día de hoy, ¿sí? El doctor Luan París Feijó, ¿sí? Feijó, ¿sí estoy bien? Sí. Entonces, pues nos va a acompañar y ampliar con su experiencia todo este proceso de la atención online. Y pues le agradecemos mucho su presencia y le agradecemos mucho, digamos, todo el conocimiento que nos va a compartir para poder comprender cada vez más este proceso. Entonces, doctor Luan, eh, es todo suyo el auditorio. Eh, Muchas gracias. Gracias, profe José Fernando. Entonces, siendo así, le doy la presentación a nuestro invitado. Él es el doctor Luan París Feijo, es doctor en psicología de la Universidad del Valle del Río de los Signos Unicinos, título obtenido en el 2021 y también magíster en psicología por la misma institución. También es especialista en psicología clínica, certificado por el Consejo Federal de Psicología, licenciado en psicología y cuenta con formación también en pedagogía. Actualmente es profesor y coordinador adjunto a la licenciatura en psicología, así como investigador del programa de posgrado en memoria social y patrimonio cultural de la Unisalle en Brasil, y su trayectoria académica e investigativa se centra en áreas de la teoría psicoanalítica, el uso de tecnologías de la información y la comunicación en psicoterapia y la evaluación en psicología clínica. Doctor Luan, es un honor contar con tu presencia. Bienvenido a este espacio. Esperamos que sea enriquecedor para nuestros estudiantes, que lo aprovechen y así seguir con estas interrelaciones que es importante desde nuestra formación y pues desde la parte académica. Bienvenido, doctor. Obrigado, Marta. Gracias, por la invitación. Mi español no es de los mejores, pero yo voy a intentar, yo voy a presentar en portugués. Yo creo que tenga alguna traducción de la pantalla ou lá das informações, mas gostaria de agradecer o convite, começando então agora pela apresentação.
e dessas relações que a gente vem estabelecendo já há algum tempo, das classes espelhos e das atividades que vamos desenvolvendo a partir de agora. Eu venho trabalhando com a temática das intervenções psicológicas online desde o meu mestrado, que aconteceu no ano de 2016 e 2017. Sigo estudando intervenções psicológicas online, buscando entender o que nós falamos de estudos de processo e resultado das intervenções psicológicas, ou seja, como as pessoas mudam, de que forma elas mudam, né, que padrões se modificam, certo? Então eu vou compartilhar a minha tela para poder apresentar um pouquinho do que eu pensei da nossa discussão para hoje. Aparece para vocês a tela? A mí me parece distorsionada. Deixa eu... Ahora sí, perfecto. E agora? Sim. Sí, señor. Acho que não está passando. Só um minutinho. Acho que agora foi. Então, o tema das intervenções psicológicas online vem acontecendo estudos e pesquisas desde a década de 50, já iniciando com as psicoterapias ou as intervenções que aconteciam por meio do telefone. E uma das principais preocupações, assim como também foi, né, pontuada pelo professor José Fernando, é a preocupação relacionada ao sigilo das informações e a relação terapêutica. Desde a década de 90, a gente tem a prática da psicoterapia online em razão da popularização da internet, o que culminou em 2013 com o termo construído pela Associação Americana de Psicologia, a APA, do termo telepsicologia, para designar todas as intervenções que acontecem no âmbito online na área da psicologia. Então, um dos primeiros documentos do âmbito internacional que consolidou o panorama das pesquisas sobre a temática foi no ano de 2013 e ela foi revisitada, reformulada em 2024. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem resoluções sobre o tema desde o ano de 2000, mas a psicoterapia ela só pode ser feita por psicólogos, ela só pode ser realizada como uma proposta de intervenção promulgada pelo nosso conselho desde o ano de 2018. Antes de 2018, essas resoluções, elas diziam que a psicoterapia ela só poderia ser ocorrida na modalidade experimental. Contudo, os estudos já vêm demonstrando, né, desde muito tempo, né, sobre aliança terapêutica na psicoterapia online, buscando entender se a psicoterapia online ela funcionava da mesma modalidade que funciona no caráter online, ou seja, se o presencial funcionava da mesma modalidade que online. Estudos desde 2002, por exemplo, vêm demonstrando, tá, que existem evidências de que a aliança terapêutica, que é um eixo central nas psicoterapias, ela funciona ou é bem estabelecida tanto quanto na modalidade presencial quanto na modalidade online.
Esses estudos de 2002 já disseram isso, depois estudos comparando tratamentos presenciais com tratamentos online também demonstraram, né, tanto em tratamento síncrono quanto tratamentos assíncrono, essas mesmas características. Em 2014, outros estudos foram demonstrando que não haviam diferenças significativas entre psicoterapia psicanalítica online e presencial em relação à aliança terapêutica. E em 2018, estudos ainda também demonstrando uma associação positiva entre aliança terapêutica presencial ou aliança terapêutica online e o resultado do tratamento. Em 2024, essa mesma Associação Americana de Psicologia, né, construiu guidelines ou diretrizes para a prática da telepsicologia, que vai falar das competências do psicólogo, que vai falar das considerações éticas, legais e administrativas, que vai pontuar as considerações clínicas para ofertar o trabalho nesse contexto, vai trabalhar questões relacionadas à educação, treinamento e supervisão online, conclusão, referências e glossários, né, de termos. Então, é um documento que baliza muitas das intervenções e muitas das práticas de profissionais de praticamente todo mundo. É importante entender que esse termo, né, telepsicologia, embora seja um termo genérico, também tem equivalências em diferentes modalidades de tratamentos. Então, muitas vezes a gente vai olhar estudos ou trabalhos que vão falar, né, de uma falta de consenso para os termos de psicoterapia pela internet, usando termos como, por exemplo, e-therapy, internet-based psychotherapy, web-based therapy, online psychotherapy, e-interventions, cybertherapy e outros termos, né, relacionados à telepsicologia. A gente divide, tá, em 3 grandes eixos essas intervenções. As psicoterapias por meio das tecnologias de informação e comunicação, que são aquelas como as psicoterapias online, as intervenções baseadas na internet ou autoguiadas, que são aquelas que usam de programas ou softwares ou outros, né, recursos que não necessariamente tem um profissional à frente do tratamento, mas que usa, né, de intervenções psicológicas para conduzir um processo interventivo. E, por exemplo, esse exemplo é o Deprexis, que é um tratamento manualizado na terapia cognitiva comportamental para tratamento da depressão. E depois nós temos, né, um terceiro conjunto de intervenções que são os tratamentos usuais ou complementados, adjuntos por meio das tecnologias de informação e comunicação, que são as psicoterapias presenciais, mas complementadas por tratamentos online. Olhando para resultados de tratamento e olhando para os efeitos positivos ou efetivos, a gente tem estudos já desde muito tempo, né, desde os anos 2000, mostrando que a psicoterapia online para adultos tem resultados positivos ou favoráveis para uma série de condições clínicas. Para o tratamento da depressão, para o tratamento da ansiedade, para fobias, para transtorno do pânico, para estresse pós-traumático, para transtornos alimentares, para jogo patológico. A gente também tem resultados psicoterápicos para adultos, né, ou positivos para refugiados e imigrantes, para depressão em pacientes terminais, resultados positivos para pessoas deficientes auditivos, para sintomatologia de estresse em sobreviventes de câncer, para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo e para o tratamento da fibromialgia. Esses são todos resultados que demonstram efetividade dos tratamentos para pacientes adultos. Mas a gente ainda não tem, ou melhor dizendo, tem evidências muito limitadas sobre as intervenções baseadas na internet para ansiedade e depressão na juventude. Ou seja, nós ainda não temos, tá, estudos que digam ou que ressaltem a efetividade, o resultado positivo de intervenções baseadas pela internet para crianças e adolescentes até o momento. Então, nessas questões éticas, a gente precisa ter cuidado, porque para crianças e adolescentes, os resultados ainda são incipientes para afirmar que podem ser administrados com as mesmas qualidades ou as mesmas referências do que nós temos para adulto. Essa parte que eu estou trazendo para vocês, ela já faz parte de um estudo, tá, que se chama Indícios de Eficácia dos Tratamentos Psicoterápicos pela Internet, Revisão Sistemática, que é um estudo conduzido da minha tese também, que buscou trazer todas essas informações sobre telepsicologia e eficácia da telepsicologia nos tratamentos psicoterápicos
pela internet. Esse estudo está disponível, né, na modalidade online, que vocês podem acessar e conhecer um pouco mais sobre eles. Olhando para esses resultados e conhecendo um pouco do que estava acontecendo na realidade, né, não só no Brasil, mas como no mundo, eu comecei a estudar intervenções baseadas pela internet em 2018, antes mesmo de nós termos uma pandemia. Eu fui para a Universidade de Toronto para poder estudar um pouco mais sobre intervenções baseadas na internet, e de lá eu voltei com o tema da minha tese de doutorado. Naquela época, aqui no Brasil, ainda não poderia se trabalhar com psicoterapia online num contexto clínico, se trabalhava somente num contexto de pesquisa e intervenções online. Então, a gente buscou, a partir das contribuições do que eu já vinha estudado no mestrado, buscar construir tanto experiência quanto formação para profissionais da psicologia, porque as pesquisas no Brasil, elas eram ainda muito rasas, elas eram muito poucas. O que nós acabamos entendendo, tá, desde 2018, é que ainda não havia, até a proposição da minha tese, nenhuma investigação, nenhuma pesquisa que buscou compreender o processo e o resultado, ou seja, como funciona essa modalidade de tratamento. E a gente não sabia se as psicoterapias online também produziam modificações intrapsíquicas e se eram capazes de alterar o padrão disfuncionais dos pacientes. Então, a gente precisava de estudos que avaliassem aliança terapêutica, que ainda eram escassos, e estudos que avaliassem a mudança psicológica, com o intuito de avaliar o processo de mudança e o resultado na psicoterapia online. Então, com isso, na minha tese de doutorado e os estudos que eu venho conduzindo, a gente foi construindo vários estudos para buscar entender como as pessoas mudam em psicoterapia. Um primeiro estudo foi avaliar o progresso e o resultado na psicoterapia psicodinâmica, nesse momento, online, em pacientes com sintomas de ansiedade. Nesse estudo, a gente buscou, então, descrever... Nesse estudo, a gente buscou descrever a trajetória de mudanças dos sintomas de ansiedade. Então, a gente trabalhou com pacientes que sofriam de transtornos de ansiedade e buscou entender se havia uma mudança clinicamente significativa e confiável no sofrimento psicológico, tanto ao longo da psicoterapia, como depois de 3 meses da psicoterapia finalizada. Então, a gente trabalhou com um instrumento que se chama GAD-7, que é o questionário, que é um questionário para avaliação da ansiedade por meio de 7 questões. Nós trabalhamos com outro questionário que se chama CORE-OM, que é um questionário que avalia o bem-estar psicológico, e a gente fez o cálculo do Reliable Change Index, ou RCI, que busca entender se a mudança é clinicamente significativa, ou seja, se a pessoa muda entre o início de um tratamento quando comparado ao final de um tratamento. E nós oferecemos para um grupo de pacientes tratamentos psicoterápicos online de 24 semanas, ou seja, de 6 meses, avaliando semana a semana a mudança no bem-estar psicológico e nos sintomas de ansiedade. O que nós encontramos, cada um desses pacientes significa... cada uma dessas linhas significa um paciente. E essas linhas significam a trajetória dos sintomas de ansiedade durante o tratamento psicoterápico, durante as 24 sessões de cada um dos pacientes. Então, a gente tem aí um conjunto de pacientes que teve uma ansiedade variável ao longo dos tratamentos e que foi reduzindo a ansiedade ao longo do tratamento. Aqui a gente mostra, então, cada um desses pacientes com um nome fictício. Eles começaram com um score, tá, durante o tratamento, que é esse aqui. Esse daqui é o score ao final do tratamento. E em amarelo significa se houve ou não mudança. Tudo aquilo que for valor superior a 1,96 significa que houve uma mudança clinicamente confiável. Então, vejam que dos pacientes que participaram, a maioria deles teve mudança positiva, ou seja, passou a sofrer menos de ansiedade. E ainda assim, aqui na última linha, na última coluna, demonstra que
depois de 3 meses de finalizado o tratamento, o paciente seguiu bem nas intervenções psicoterápicas online. Aqui eu estou falando só de sintomas de ansiedade, mas a gente também teve mudanças no bem-estar psicológico dos pacientes. Ou seja, do início do tratamento para o final do tratamento, houve melhora no bem-estar psicológico, no funcionamento interpessoal desses pacientes, houve melhora nas queixas e nos sintomas de ansiedade. Esses pacientes não poderiam apresentar comportamento de risco nem ideação suicida, então eles não tiveram melhora nesse comportamento justamente porque não previa, tá, essa necessidade de mudança. E também aqui na última coluna, a gente tem demonstrado que ao final dos tratamentos online, os pacientes melhoraram e eles seguiram melhorando, tá, mesmo depois de 3 meses de finalizado o tratamento. Tá? Então, esse primeiro estudo demonstrou que as terapias online funcionam para as mudanças de sintomas de ansiedade e que os pacientes, mudança também no bem-estar psicológico, melhoram o seu bem-estar psicológico e que mesmo depois de finalizados os tratamentos, eles seguiram melhorando. Depois a gente foi para um outro estudo, que é um estudo 2, que buscou avaliar a mudança intrapsíquica nos temas centrais dos relacionamentos conflituosos de pacientes ansiosos em psicoterapia online. Então a gente usou um instrumento que se chama CCRT, que é o Core Conflictual Relationship Theme. Ele é um instrumento de codificação de desejos, necessidades e intenções dos pacientes, avalia esses desejos, necessidades e intenções a partir da reação das outras pessoas, como as outras pessoas reagem a esses desejos, necessidades e intenções, e a como essas outras pessoas reagem, provoca uma resposta emocional nos nossos pacientes, e a gente buscou entender, então, como é que esses pacientes reagiam. Nós analisamos 120 episódios de relacionamento, 60 do início do tratamento e 60 do final do tratamento. Tá? E a gente buscou mostrar também que há mudança psicológica intrapsíquica, tá? Nas psicoterapias online. Ou seja, os pacientes passaram a ter mais respostas positivas do que respostas negativas, ou seja, as respostas emocionais, demonstraram que com o tratamento online tiveram maior autocontrole e confiança, tá? E começaram a entender que as pessoas, mesmo tendo desejos, necessidades e intenções de ter êxito e ajudar os outros, ser amado e compreendido, eles se sentiam ainda, pelos outros compreendidos, tinham mais respostas emocionais positivas e isso eliciava, maior autocontrole e autoconfiança emocional, buscando, então, vivenciar relacionamentos interpessoais mais positivos do que negativos. Tá? Isso também foi demonstrando que, com o passar do tempo na psicoterapia, os pacientes falavam menos do passado, de episódios do passado e mais de episódios da vida atual. E esses episódios, eles estavam mais relacionados aos temas centrais conflituosos em relação à família, a pessoas do trabalho, a amigos e muitas poucas pessoas na figura do terapeuta. Então, em geral, o que as pessoas trabalhavam nas terapias online eram pessoas da sua família e pessoas do trabalho, mais do que outros temas. Tá? Seguindo, então, o que a gente identificou é que os resultados indicaram que as intervenções online apresentou benefícios para praticamente todos os pacientes e esses ganhos são, ganhos indicados, eles são similares ao encontrados em outros estudos, inclusive no follow-up, nos tratamentos online. Que as psicoterapias, devem promover melhoras mais amplas do que nos sintomas e a gente teve demonstração de que há uma evolução nas outras áreas da vida dos pacientes, como no bem-estar subjetivo e no funcionamento pessoal e social. E, por fim, a gente também demonstrou nesses estudos a estabilidade das mudanças no período de segmento ou follow-up, ou seja, os pacientes continuaram bem e melhoraram, mesmo depois dos tratamentos já estarem finalizados.
O que a gente demonstra aqui é que o que os pacientes precisavam era de uma necessidade de um vínculo de segurança e de apego, mas que muitas vezes o que esses pacientes, especialmente pacientes ansiosos, encontravam era uma falta de cuidado e uma falta de amparo. E um dos efeitos positivos que as terapias acabaram demonstrando é que ela melhora a qualidade dos problemas interpessoais desses pacientes. E a psicoterapia foi possível demonstrar que houve uma melhora nessa qualidade dos problemas interpessoais. E que mesmo que as pessoas persistam com seus principais desejos, mesmo após terem melhorado em psicoterapia, a mudança ocorre mais nas narrativas do paciente, ou seja, mais nas respostas do seu self, daquilo que ela é, do que os próprios desejos. Esses resultados, eles também estão expressos em outros 2 estudos, tá? Que se chamam, tá? Avaliação do progresso e resultado na psicoterapia psicodinâmica online em pacientes com sintomas de ansiedade, e também num estudo que se chama Mudança nos temas centrais do relacionamento conflituoso de pacientes ansiosos em psicoterapia psicodinâmica online. Então, esses resultados já estão publicados e podem ser acessados também para demonstrar as evidências de que as psicoterapias online funcionam para mudança de sintomas. Depois, a gente foi, né, buscar entender em outros estudos o processo de aliança terapêutica em casos bem-sucedidos de psicoterapia online para pacientes com ansiedade também. Então, a gente buscou entender o processo da aliança terapêutica, tendo em vista os marcadores psicoterapêuticos, tanto no microprocesso quanto no macroprocesso, incluindo, né, rupturas da aliança terapêutica, frequências dessas rupturas e resoluções da aliança terapêutica. Para isso, a gente utilizou uma ficha de dados sociodemográficos e as anotações clínicas dos pacientes. A gente também utilizou, né, no grupo de pesquisa o Work Alliance Inventory, short form, né, que é a versão reduzida do instrumento de avaliação da aliança terapêutica. E a gente usou a média aritmética e o desvio padrão de todas as sessões do tratamento. Essas sessões foram gravadas e transcritas em áudio e vídeo por juízes treinados, né, nas metodologias utilizadas. E a gente buscou entender, primeiro, descrever os processos globais de psicoterapia. Então, nos processos de psicoterapia das pacientes com sintomas de online, nos sintomas de ansiedade em psicoterapias online, a autoimagem foi um foco da discussão, a situação da vida atual ou recente do paciente era enfatizado, o terapeuta percebia acuradamente o processo terapêutico, o diálogo tem um foco específico, o paciente se sente inadequado e inferior, houve uma relação colaborativa entre a dupla terapêutica e o que menos característico, ou seja, aquilo que menos foi demarcado, era de que o terapeuta é distante ou indiferente, que o terapeuta não era condescendente ou protetor, o terapeuta não exercia ativamente o controle sobre a interação, o terapeuta tinha tato, o paciente não se sentia cauteloso ou desconfiado, e os resultados demonstraram que na aliança terapêutica, na variação das 24 sessões de psicoterapia online para pacientes com sintomas de ansiedade, as médias foram mais altas nos objetivos e nas tarefas do tratamento para os pacientes, e para o terapeuta o vínculo foi a dimensão mais alta, demonstrando que, no total, pacientes tinham uma aliança terapêutica mais forte do que os terapeutas. Em termos de microprocesso de aliança terapêutica, de rupturas e de resoluções identificadas nas 24 sessões de tratamento, o que mais se encontrou de ruptura foi mudança de tópico e narrativa de evitação. E as resoluções que mais foram frequentes foram: o terapeuta convida o paciente a discutir pensamentos ou sentimentos com relação ao terapeuta ou algum aspecto da terapia, e o terapeuta responde a uma ruptura redirecionando ou reorientando o paciente. A menor intensidade das rupturas foi uma intensidade média de 1,75. As rupturas, elas variam em intensidade de 1 a 5. E das resoluções, houve maior impacto global das resoluções, de uma média de 2,5 entre 1 a 5. Ou seja, o impacto global das resoluções foi maior do que a intensidade média das rupturas.
Nós tivemos rupturas em praticamente quase todas as sessões do tratamento, né? Rupturas mais de evitação, que são na cor azul, do que rupturas de confrontação. Nós tivemos estratégias de resolução por parte de terapeuta, que foi na cor verde. Então, nós tivemos rupturas de evitação em maior número durante várias sessões. E isso significa que, né, é inevitável que hajam rupturas e que há necessidade do trabalho das resoluções ao longo do processo psicoterapêutico. Nós também buscamos entender como é que se funcionava a estrutura de interação na psicoterapia online de uma paciente com sintomas de ansiedade. Para isso, nós também trabalhamos com sessões gravadas em áudio e vídeo, que também foram transcritas, que foram analisadas por juízes, né, que entendiam de classificação nesse sistema. Essas sessões foram analisadas, né, por juízes, né, um percentual dessas sessões, ou seja, 5%, 5 sessões foram analisadas, uma a cada 5 por duplas de juízes, e apresentou uma boa fidedignidade com um coeficiente de correlação intraclasse entre 0,75 e 0,94 na avaliação desses juízes. Extraiu-se, então, as estruturas de interação. As estruturas de interação são padrões, tá? Relacionais entre as díades, terapeuta e paciente, e esses padrões foram feitos por meio de uma análise fatorial do tipo Q, com rotação, né, que a gente chama rotação Varimax. Foi utilizado o instrumento Psychotherapy Process Q7, que é um instrumento que analisa características e não características, né, características mais ou menos de uma sessão de psicoterapia. E todas essas, né, sessões, elas geraram, então, 4 fatores que foram os que melhores evidenciaram os dados clínicos e que, teoricamente, foram interpretáveis. Então, esses padrões, ou seja, na terapia online, eram paciente confiante e terapeuta encorajadora, paciente introspectiva e terapeuta estimulando interdependência, paciente compreendida e terapeuta responsiva não crítica, e paciente independente e terapeuta não apoiadora. Ou seja, a maneira como essas pessoas se relacionavam durante o trabalho terapêutico nas psicoterapias online. E esses processos foram responsáveis por 39% da variância total de um processo psicoterapêutico. Isso significa que o trabalho da dupla pautou-se num estilo colaborativo e que a qualidade da interação contribuiu para valores elevados na avaliação macro da aliança terapêutica. Houveram pequenas diferenças na percepção da aliança terapêutica, tanto na modalidade online, que foram identificadas, e que essas variações ligeiramente foram maiores por parte da terapeuta. Tá? Essa simples variação na aliança terapêutica pelo terapeuta poderia estar relacionada aos resultados do tratamento, e pacientes ansiosos em terapias online percebem a aliança terapêutica de forma mais intensa do que seus terapeutas. Então, isso pode explicar um pouco de por que essa percepção foi mais alta. Nós tivemos o maior número de rupturas de evitação do que de confrontação, e é importante diferenciar o estilo de interação do paciente com seu efetivo impacto na aliança terapêutica, e a atenção da terapeuta pode ter colaborado para a média global das resoluções, ou seja, uma terapeuta disponível, colaborativa, pode ter contribuído para que as resoluções tenham sido maiores do que as rupturas. Supõe-se que essas estruturas de interação reforçam a ideia de que tratamentos virtuais também podem se caracterizar por relacionamentos profícuos e altamente colaborativos, e os aspectos mais centrais do processo geral do tratamento online de pacientes ansiosos foram elementos ideais no tratamento de pacientes ansiosos, ou seja, aquilo que aconteceu nesses tratamentos online reforça o que acontece nos tratamentos presenciais. Esses resultados, então, confirmam que é possível identificar padrões relacionais na díade ao longo de um tratamento online, ao exemplo de que se observa em psicoterapias face-to-face, ou seja, nas psicoterapias presenciais, como já é encontrado em outros estudos com um baixo número de sessões analisadas na modalidade presencial. Bem? Então, o que isso significa? Que também esses resultados, eles também estão publicados em revistas, tá? Onde a gente consegue entender
Tanto os estudos das estruturas de interação estão publicados no British Journal of Psychotherapy, que busca entender essas estruturas de interação que estão publicadas nessa revista, e também estão publicadas na Processo de Aliança Terapêutica, em um caso exitoso de psicoterapia online para ansiedade, na revista CES, que é a revista colombiana de psicologia, que também publicou os resultados desses estudos. O que eu quero deixar, então, de considerações finais? Que esses estudos que eu estou mostrando para vocês são os primeiros estudos que demonstram os indícios da efetividade dos processos e resultados das psicoterapias online. Esses foram os primeiros estudos conduzidos no Brasil, então oferta um caráter ímpar, né, dos conhecimentos sistematizados obtidos por meio de medidas repetidas, por meio de análises de casos clínicos realizadas por juízes independentes que utilizaram diferentes métodos. A gente entende que existem algumas limitações, como, por exemplo, poucos casos. Muitas vezes o grau de escolaridade dos participantes pode contribuir, aqui eram todas participantes com alto grau de escolaridade, podem contribuir para que facilite o processo psicoterapêutico. Eram pessoas que já conheciam o uso das tecnologias de informação e comunicação, então se consideravam usuários avançados, e isso pode auxiliar, tá, neste processo ser exitoso. E essas pacientes já tiveram também acesso anterior a tratamentos psicoterápicos e presenciais, mesmo que interrompidos. Então, eram pacientes que já tinham algumas, né, conhecimentos em relação à psicoterapia. Só que a gente precisa ainda de novos estudos e de novas pesquisas que investiguem processo e resultado em tratamentos online, em diferentes grupos de pacientes, com diferentes características sintomatológicas, em diferentes modalidades de psicoterapia por meio de tecnologias de informação e comunicação, e que futuramente se possam promover diferentes intervenções psicológicas que sejam mais distintas para uma gama diferente de condições clínicas ou de condições culturais, ou seja, intervenções culturalmente competentes para que se fomente uma prática baseada em evidências. É importante também considerar para vocês que a psicoterapia online ela não é, né, um tratamento que a gente tem um comum acordo no cenário mundial. Cada país tem as suas regulamentações e tem as suas regras, e que a gente precisa seguir, né, competências que envolvem competências dos terapeutas, conhecimentos, habilidades, atitudes desses terapeutas, conhecimento nos usos das ferramentas e das plataformas, e também conhecimento das habilidades dos nossos pacientes para a utilização dessas plataformas também. Aqui tem um pouco das referências que foi utilizados na apresentação, e agora eu também deixo aberto para que a gente possa conversar, dialogar em relação aos conhecimentos e às habilidades que vocês gostariam, né, de adquirir em relação às intervenções online. Obrigado. Muchas gracias, doctor Luan, por la presentación, por todos los conocimientos que nos ha podido impartir acerca de las intervenciones online, cómo hacer esa alianza terapéutica, esos también criterios éticos que debemos tener, todo el ejercicio profesional basado en evidencia científica que nos permite pues tener estos logros, ya sea de manera presencial o de manera también virtual con nuestros consultantes. Le damos la palabra a nuestros estudiantes para que puedan preguntar acerca de estas intervenciones online. De pronto, si tienen alguna pregunta para el invitado, también de acuerdo pues a lo que hablamos al inicio sobre la trayectoria y también normatividad que se maneja en Colombia. Pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden dejar, levantar la mano y les damos la palabra. De pronto, si también miran algunos desafíos que se presentan.
Muchas gracias, Andrea. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo ahí alcancé a entender algo sobre el tema de la alianza terapéutica que él mencionaba. Sin embargo, me genera como curiosidad el tema de la apertura del consultante en una terapia virtual frente a una presencial. Si la apertura del consultante puede ser la misma, al no tener pues como al psicoterapeuta presente, si de pronto esa mediación tecnológica también genera de pronto Uhum. una barrera de contacto, una barrera de conectarse pues como mejor con, con, con entregar esa parte emocional. Uhum. Gracias por tu pregunta, Andrea. Los estudios tienen los resultados de que no haga ninguna diferencia entre psicoterapia presencial y online. Pero hay aspectos cualitativos que son distintos entre psicoterapia presencial y psicoterapia online. Con el afecto, abertura, son aspectos que no son iguales. Y yo creo que el terapeuta tiene que tener yo no sé cómo se habla en español, investimento muy mejor emocional, y también de conocimientos en manejo de las tecnologías digitales para que pueda proporcionar una experiencia muy exitosa a su consultante. Entonces, cuantitativamente no hay diferencias, pero cualitativamente hay algunas diferencias que son la mediación por pantalla, que es la cualidad de los afectos que se distingue entre psicoterapia presencial y la online. Muchas gracias. Y sí que es cierto que vas a dedicar goles. Gracias, Andrea, por la pregunta. Gracias. Le damos la palabra a Mónica. Profe, buen día para ti, profe Marta, para los profes presentes. Profe Luan, yo tengo una consulta. Hola. ¿Cómo estás, profe Luan? Tengo una consulta Muy con bien. respecto a con el tema de las terapias online, especialmente en los niños. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Acá en Brasil o en el mundo? A nivel mundial, ¿cómo se maneja esa terapia online para los niños? Porque sé que tienen otro objetivo, pero sé que se está Sí, manejando, pero no sí. tengo suficiente conocimiento para eso. Gracias por su pregunta, Mónica. Los estudios tienen hablado que no hay, pelo menos ahora, resultados efectivos para niños y adolescentes, las psicoterapias online. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Tiene que tener un cuidado para que que hagan estudios para que se puedan ofertar con calidad las psicoterapias. Acá en Brasil no es prohibido atender niños online. Y entonces cuando hay la atención a los niños, consultas, psicoterapia, los profesionales tengan algún medio de contacto con sus padres para que se haga algún problema de la conexión o que se haga alguna necesidad que se puede hacer una llamada y entonces mediar la comunicación. ¿No? Pero los resultados de las pesquisas, de los estudios, ainda no son favorables a los niños.
Gracias, profe Luan. No, por nada. Muchas gracias a ti, Mónica, también por la pregunta. Doctor Luan, hay una pregunta en el chat. ¿La terapia online en qué casos no se recomienda? Nosotros nos recomendamos en pessoas em situação de emergência e urgência. Acá em Brasil, nós falamos de desastre climático ou em situações de peligro, como violência ou desastres. Eu não sei como se habla, se é igual em espanhol. Graças. Né? Então, são situações que não que nós não recomendamos a psicoterapia online. Urgências, emergências, desastres, né? Violação de direitos. Muchas gracias, doctor Luan. Muchas gracias, Livia, por la pregunta. Y le damos la palabra a Diana. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe, por su español. Me quería abstener de la pregunta porque dije, no le voy a entender, pero pues veo que está en español, entonces me atrevo. Mi pregunta va con respecto a la atención. Si es difícil mantener la atención completa de una persona en presencial, ahora en virtual, sobre todo los que están en casa, que ya llamaron, que el teléfono, que la cocina, que mil cosas. Entonces, ¿cómo puedo retener la atención de un paciente sin que esto sea un obstáculo a nivel virtual? Sí. Gracias por su pregunta, Diana. La atención es un problema porque nosotros nos quedamos más cansados, demasiado, mucho más demasiado cansados en la atención online. Hay también un termo que se llama Zoom fatigue en inglés para describir que nosotros, né, tenemos que investir mucho más de nuestra atención, de nuestra concentración, para mantenermos la calidad de la interacción en la psicoterapia online. Entonces, algunos estudios hablan de que tenga un espacio demasiado mayor entre una sesión y otra para que el terapeuta pueda descansar. Tiene un tiempo para pueda volver a sus atendimientos. Com os pacientes, lo mejor é que eles não tenham, né, distrações próximas ou aparatos tecnológicos que puedan prender sua atenção, né, quando estão em psicoterapia. Há também um contrato, né, devemos fazer um contrato de como funciona ou como eres o funcionamento da psicoterapia, lo que pode e lo que não pode. E neste documento ter, né, informações que falam sobre presencialidade, na presença, né, del profissional e del cliente, del consultante, e também os requisitos mínimos para a psicoterapia ocorrer. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. No sé si alguien más desea preguntar. Mónica, te escuchamos. Gracias, profe. Profe Luan, ya que habla sobre el contrato, hace, ¿qué te digo? Alrededor de unos meses, yo hice un coaching avanzado, un coaching ontológico, que a veces los psicólogos decimos, ay, no necesitamos, y resulta que sí necesitamos. Ya sea algo espiritual, ya sea algo ontológico, ya sea con otro psicólogo, con un psiquiatra, pero necesitamos. Y yo decidí pagar un coach ontológico con alguien que me parece profesionalmente un ser humano increíble.
Y ellos, por más amigos que somos, me hicieron firmar un contrato. En el contrato estaban como se me olvidó la palabra en español. Ok, como lo que de parte mía que debo cumplir y de parte de ellos. Entonces, una de las cosas que me pidieron dentro del contrato es que yo fuera muy puntual con las sesiones y que yo estuviera realmente sola. Entonces fue como, si tú no puedes cumplir eso, estás faltando a tu contrato y estás faltando también a tu palabra. Entonces me parece muy bonito también que nosotros como psicólogos también podamos incorporar ese tipo digamos, como de tareas para, digamos, como que tú vas a firmar un contrato, depende del resultado, que tú te responsabilices, que seas tu palabra contigo mismo y que seas responsable con tu tiempo y con este proceso. Entonces me parece muy chévere y quería compartirlo ahí, profe Luan. Gracias, Mónica. Sí, es muy necesario que se haga un contrato, né, por escrito, né, de que cómo funciona, de cómo se dará la psicoterapia. Acá no Brasil no es una obligación tener un contrato por escrito, puede ser un contrato verbal, pero muchos de nosotros psicólogos tenemos haciendo contratos por escrito para que tenemos el registro de las informaciones y las combinaciones. Así es, doctor Luan, es necesario el contrato y más en las intervenciones clínicas que trabajemos. Jair, te escuchamos. Buenas tardes, profe, ¿cómo están todos? Bueno, yo digo que es uno de los Buenas tardes. temores que se tienen, digamos, en cuanto a las intervenciones que se hacen de forma online, ¿no? En ocasiones, bueno, nosotros trabajamos con la virtualidad, nosotros nos conectamos, nosotros sabemos que nos envían un enlace y podemos interactuar, ¿no? Digamos, en este caso, con el profesional. Personas que normalmente no recurren como a este apoyo, no interactúan de esta forma, sienten que de pronto su privacidad se puede vulnerar y que de pronto los estándares éticos también bajen. Pero es importante que digamos, estos recursos online se le dé a conocer a las personas que esto también se puede cifrar, es una forma segura, que los mismos códigos deontológicos se utilizan, que se mantienen y que se puede garantizar la confidencialidad total. Yo creo que es un reto también para la psicología online, concientizar a las personas que normalmente no utilizan este medio de que es algo seguro, que es algo ético y que pues los códigos deontológicos se mantienen, la privacidad. Gracias, Yael. Y también de que los profesionales tengan la seguridad de esclarecer las informaciones éticas, deontológicas que son necesarias para que hagan un buen trabajo. Nosotros tenemos que hacer las combinaciones y también garantir, né, la calidad, tanto cuanto nuestros consultantes también tienen que tener, né, algunas informaciones para que puedan, né, tener derecho a accesar la psicoterapia. Né? Que não se hace de qualquer lugar, de que têm que ter privacidade, que têm que ter mecanismos de segurança, né? Para que possam ter um espaço de segurança e também de qualidade psicoterapêutica. Así es, doctor. Yo creo que también Muchas los gracias. profesionales, gracias, Jair, los profesionales en psicología nos debemos formar también en estos temas para brindar con calidad una intervención a nuestros consultantes y que desde allí también se siga manteniendo esa ética, ese contexto sociocultural que es importante también de nuestro consultante y así pues brindar desde allí esta atención. Mónica, te escuchamos. Profe, gracias. Quería dar un aporte como a modo de consejo y por supuesto de aprendizaje de nosotros los psicólogos. Hace unos meses estaba un familiar en una consulta con un psicólogo infantil y pues yo pensé que el psicólogo tenía apuntados los datos del familiar.
le cambió el nombre en varias ocasiones, se inventó cosas que ella no le había dicho. Y a mí me dio vergüenza ajena porque es un profesional muy reconocido de Colombia y yo decía, wow, tremendo. Y yo decía, yo no quiero ser como él. O sea, lo profesional, o sea, sí, pero el que no apunte el nombre de la persona y que no tenga un historial de que la persona tenía 3 hijos en vez de 5, pues es un tema ya bastante como que no le da importancia al paciente. Y a veces los psicólogos cometemos el error, porque lo vi en este caso, de solamente analizar a la persona y no tomar datos. O sea, también hay cursos, profe, donde uno puede ir digitando y analizando a la persona, y si no somos tan buenos digitando, pues ir apuntando entonces con un bendito esfero y después pasarlo a Excel o a Word. Pero tener un historial de la persona, cómo se llama, cuál es su historial, cuántos hijos, que cuando yo me vaya a reunir con ella, yo le diga, ok, ¿cómo está tu hijo? ¿Ya hablaste con tal persona? O sea, sea consecuente con lo que dice y con lo que está haciendo, y me dio muchísima vergüenza que el profesional le haya cambiado el nombre en varias ocasiones, se haya equivocado con eso. Me parece un error tremendo que los psicólogos estamos cometiendo. No aprenderse el bendito nombre de la persona, apúntelo en donde sea visible para que no tenga esa falla en cambiarle el nombre y cambiar toda la información y la persona diga, ok, esa persona no está conmigo, no está conectada. No es profesional, porque no, si se le olvida mi nombre, se le olvida mi información, o sea, ¿qué tratamiento me va a brindar esa persona? Y desde ahí quería compartirles esto que pasó. Bueno, gracias por compartirnos esa Gracias. experiencia. En sí son las habilidades también del psicólogo, su formación, su ética, pues que nosotros por eso estamos en estos procesos académicos, para poder fortalecer estas habilidades como psicólogos y seguir fortaleciendo, porque a partir del pregrado solo es una base para seguir en marcha en en esta profesión. Bueno, Jair, ¿te escuchamos? Sí, pues básicamente lo que en su momento nos explicaba la profe Marta, la profe Fernanda, es lo que se llama, digamos que bueno, la llamamos rompehielo, pero técnicamente se llama el rapport, ¿no? Que es como crear esa sintonía, esa colaboración entre el paciente y el psicólogo. Pues es importante lo que dice Mónica, de como mínimo conocer sus datos de ley para empezar a entrar en confianza, ¿no? Así es, Jair. Y que pues ya en habilidades clínicas pues ya se debe tener pues más profundización en este tema para poder abordar a una persona. Janet, te escuchamos. Hola, buenas tardes. La pregunta que tengo, a la que llego por la reflexión de lo que escucho sobre la ética y demás, ¿es necesario para poder hacer atención de este tipo tener algún tipo de especialización o curso adicional? ¿Hay que formarse de alguna manera para poder hacer atención eh, de esta naturaleza? Acá en Colombia, sí, señora. Acá recuerden que nosotros los psicólogos debemos formarnos en psicología clínica. Desde allí, si vamos a habilitar el servicio, pues nos lo da la Secretaría de Salud, y pues debemos tener, sí, ciertas habilidades, ciertos cursos también, una hoja de vida que nos permita decir pues que lo que le vamos a ofrecer a las personas es un servicio de calidad y que no vamos a caer en ninguno Uhum. de las sanciones de pronto que se pueda dar por el Código Deontológico y por todo el Tribunal de Psicólogos de Colombia. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, doctor Luan. No, gracias, Marta. Vale, con mucho gusto. Entonces, pues agradecemos por el espacio, por sus preguntas. Ha sido un espacio enriquecedor conocer también todo lo que es la normativa a nivel internacional, a nivel Brasil, sobre lo que son las intervenciones online, conocer un poquito más acá en Colombia desde el curso de Acción Psicosocial en Familia, cursos de Acción Psicosocial y Salud.
Y pues tenerte ha sido muy grato. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Así también pues agradecerles a los estudiantes por estar todo el tiempo, por tratar de entender el portugués, por estar pendientes y también por su participación activa. Esperamos que haya sido también un espacio significativo en su proceso profesional, que se hayan llevado también algunos conocimientos y que los puedan también poner en práctica y fortalecer su aprendizaje. Yo miré conectada por ahí a la profe Erika. Por acá estoy. Bueno, muchísimas gracias por en serio, fue un reto para todos y felicitar a los estudiantes y a los profesionales que se quedaron hasta lo último. Empezando porque hablas muy rápido. Entonces uno espere, hagamos el ejercicio, pero también nos invita a reflexionar y sabemos que tenemos capacidades que ya después de un tiempito ya nos logramos adaptar nuestro oído y nuestro proceso para entender y nos exigió un nivel de concentración alto a todos. Entonces, fue interesante y que creo que al final todos los que estábamos en este ejercicio logramos y entendimos muy bien todo lo que nos estabas contando, la experiencia, cómo fue tu proceso de investigación. En serio, muchísimas gracias a la profe Marta, quien fue la persona que te trajo al desarrollo de esta web. Muchísimas gracias también a los estudiantes. Espero, en serio, nos permite reconocernos de que una cosa es Colombia y otra cosa lo que está pasando en otro lugar del mundo, y que este tipo de experiencias de internacionalización nos permite reconocer de cuerpo y de cercanía, como pasó el día de hoy con Brasil, qué se está haciendo y que no nos podemos quedar únicamente con lo que vemos en Colombia. Tenemos que extendernos a muchísimos otros, por eso no sabemos en qué momento quedas vinculado con una institución internacional y te implica ampliar muchísimo tu bagaje. En serio, muchísimas gracias por este aprendizaje para todos, a todos los que asistieron y se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias. Recuerden diligenciar el formato de asistencia a todos, tanto docentes como estudiantes, por favor, diligenciarlo y esperamos volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Doctor, en serio, muchísimas gracias por todo el aprendizaje del día de hoy. Gracias No sé por si la el profe José invitación. Fernando todavía está o se desconectó, no sé si No, yo está estoy por bien. acá. Es que no te veo, no te ve No, la cámara prendida. sí, ya tengo. Aquí está Ah, prendida. ok, dime, ¿No me ve? para que te despidas. Ya, ahora Sí, sí. sí, Ya, sí, ahí sí, estoy. señor. No, muchas gracias, profe Luan. O sea, realmente creo que esas experiencias aportan mucho a los programas, el hecho de contar con, digamos, docentes internacionales y que nos amplíen esas perspectivas, nos den nuevas ópticas. Creo que es genial para nosotros crecer profesionalmente. Yo creo que no solo los estudiantes, todos aprendimos mucho de este proceso, nos llevamos muchas cosas y pues agradecerte inmensamente pues que hayas tenido el tiempo para ese espacio de compartir tus conocimientos. Y a la profe Erika, a la profe Marta también agradecerles mucho por el espacio también y por toda la preparación. Muchas gracias y a los estudiantes pues también, ¿no? Eh, Qué bueno que estén aquí, qué bueno que compartamos estos espacios, qué bueno que participemos con nuestras preguntas y pues para todos pues también una feliz tarde. Profe Luan. Gracias por la invitación, fue un placer estar con todos ustedes. Gracias, doctor Luan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un feliz retorno a casa para los que están viajando, un buen eh, cierre de día e invitarlos a que conozcan. Estamos compartiendo ahorita una invitación por parte de la escuela de un congreso que estamos realizando por coaching y psicología. Que lo está direccionando la líder nacional del programa, la doctora Adriana Rojas. Entonces, a sus correos les estará llegando la información para que también se inscriban. Es completamente gratuito, es virtual y se va a desarrollar el 14 y el 15 de mayo. Estaremos haciéndole la promoción de este encuentro por medio de los tutores. O sea, seguimos aprendiendo cada vez más porque el campo de la psicología es infinito. A todos una feliz tarde, muchas gracias y que estén muy bien. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.